Muy bien, les decía, tenemos un elemento cilíndrico y lo que pretendemos es calcular su volumen. Y nos pide el problema determinar el error que está asociado en ese proceso de medición de volumen. Esto sucede porque cuando nosotros medimos magnitudes lineales, como puede ser la altura y el diámetro de un cilindro para llegar al volumen, generalmente por errores de operación por parte de quien está efectuando la tarea, por deficiencia del instrumento, errores involuntarios porque no hemos visto bien o no hemos procesado la parte numérica en forma correcta, situaciones medioambientales de baja visibilidad, vibraciones, etcétera. Podría ser inclusive deformaciones propias de la pieza que son inadvertidas a ojo desnudo. Dan todas estas circunstancias la posibilidad de que cuando uso, digamos, un calibre para tomar el diámetro de esta pieza cilíndrica, realice una lectura, es decir, una medición del diámetro y obtenga un valor. Pero realizo por segunda vez la medición y en virtud de todo lo que decía hace un momento, es plausible encontrar un valor diferente. O no, puedo repetirlo, pero en general a veces uno encuentra un valor diferente. Y las causas por las cuales encuentro un valor distinto, ya mencioné algunas, hay otras, pero el concepto es el siguiente, y si efectúo una tercera medición y por allí aparece un tercer valor y ya la cosa se complica. Entonces, lo primero que voy a decir es que el resultado exacto de una medición jamás se conoce. En otros términos, el resultado exacto del diámetro de esta pieza cilíndrica no se conoce ni se conocerá jamás. Entonces ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿y qué consiste en medir? Sencillo, consiste en definir un intervalo dentro del cual estará comprendido ese verdadero valor de la medición al cual no puedo acceder. Porque piensen esto, si existiera un método o un procedimiento por el cual yo garantizara que puedo acceder a ese valor, pues entonces ¿para qué estoy mencionando todo lo que vamos a hablar ahora? Y si existiera ese método, ¿por qué existe aleatoriedad en las lecturas de las mediciones que efectúo? Bueno, no existe. Ahora, ¿a qué me refiero conceptualmente cuando hablo de intervalo? A ese mismo intervalo que estudias en análisis matemático, es decir, un valor numérico inferior, un valor numérico superior, que establece dentro de la recta numérica un segmento, numérico obviamente, y dentro de ese subsegmento, es decir, en alguna posición intermedia, que es muy difícil decir media exactamente al medio, no, intermedia, allí adentro, entre el valor mínimo y el máximo, habrá un valor que es el resultado correcto de la medición. Entonces, concepto a fijar. Cuando nosotros decimos que vamos a dar el resultado de un proceso de medición, en realidad lo que estamos haciendo es generar una metodología de trabajo y un procedimiento experimental y de tratamiento teórico de los datos experimentales obtenidos con el fin de dar un intervalo, una zona, dentro de la cual se encuentra el verdadero valor de la magnitud que nosotros queremos capturar con el proceso de medición. Atándolo al ejemplo que estamos hablando, en este caso particular, el diámetro de esta pieza cilíndrica. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿pero existe alguna posibilidad que ese intervalo sea lo más pequeño posible? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, si el grupo A me da un intervalo de un determinado orden de magnitud del intervalo, y el grupo B me da un intervalo donde se encuentra la medición, pero incluido dentro de este otro, porque es más pequeñito, entonces, ¿qué diferencia existe entre uno y otro? El que me dio un intervalo mucho más ajustado, es decir, más chico ese segmento dentro del cual se encuentra el verdadero valor de la medición que estamos buscando, decimos que es una medición con una calidad desde el punto de vista del resultado, si vale la palabra, de mayor eficiencia que el anterior. ¿Mm?
Los factores por los cuales sucede eso son múltiples, ya lo dije al principio. Pericia, buenos instrumentos, calidad en el proceso de medición. ¿Puedo yo conocer el protocolo de medición? Cada medición tiene un protocolo, eso hay que saberlo. ¿Qué significa un protocolo? Un documento que te indica una serie de pasos y exigencias que se debe cumplir a la hora de realizar una tarea. Así como existen protocolos de ejecución de tarea en diversas fases de la ingeniería, pues existe también un protocolo para un proceso de medición. Ahora, creo que tenemos un problema de conexión, así que me parece que voy a tener que dejar de compartir un momento y la clase y desgrabarla. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. sí, profe. ¿Pasó algo? Porque se me salió la grabación. Dice grabando todavía. Todavía figura grabando. Figura grabando, sí, pero se me cayó. Bien, ahí estamos. Puede ser la conexión, a veces se distorsiona un poco el audio también. Correcto. Retomamos la clase. Bueno, ven, esta clase tiene que ser una clase compartida en forma privada. No podía detener la grabación, porque quería cargarla después. Claro, tenía que detener aquí, pausar la grabación, una lástima. Bueno, les estaba diciendo, ese intervalo más corto que informa a uno de los dos grupos, más pequeño comparado en orden de magnitud con el anterior, me habla de un proceso de calidad de medición superior del segundo grupo respecto al primero. Y los factores son múltiples. Les decía que ambos grupos pueden estar informados respecto de un protocolo a seguir, pero es muy diferente a que realmente se siga. Le doy un ejemplo. En Altas Cumbres, cuando construíamos las vigas, hay un protocolo de ejecución de las tareas, pero el ingeniero tiene que estar allí mirando que los operarios ejecuten lo que la documentación dice. Esa es la tarea de un ingeniero, ¿de acuerdo? Y uno, observando los operarios por falta de pericia, por falta de capacitación técnica por quienes son sus capataces, sus encargados, etcétera, realizan la tarea y muchas veces la realizan la tarea en forma precaria sin saber realmente lo que tienen que hacer. Entonces, la tarea del ingeniero es pararlo allí, decirle qué tienen que hacer, cómo modificarlo, hacer los pedidos, saber comunicarse, no ser arrogante y pedirlo bien para que las cosas se hagan. Y bueno, esa tarea específica, por ejemplo, hay muchas cosas que están escritas en un protocolo, pero eventualmente cuando hay que realizar procesos de medición, allí en el Tascumbe yo tenía que realizar procesos de medición como lo que le estoy hablando ahora, algunos operarios medían con cinta métrica de una manera totalmente incorrecta, hubo que enseñar a medirles, hubo que llamar a alguien que viniera y soldara dispositivos y decir, soldame un fierro acá, otro así, colocarme un extensómetro, ¿qué es un extensómetro? ¿Cómo lo vamos a usar? Fíjense cómo funcionan, mídanme esto, cárguenme aquello. Esa es la tarea del ingeniero para poder relevar los datos y luego decir, bueno, al final de la tarea tengo lo que realmente quiero. Y en ese caso lo que realmente queríamos era estirar cables, llevan 52 cables cada una de esas vigas, 800 toneladas en total de tracción, hay que tener mucho cuidado cuando se estiran para no matar a un tipo adentro, hay que hacerlo salir, hay que estar muy atentos, de acuerdo, los cables se estiran 30 centímetros, a veces se cortan algunos, hay que tomar la decisión si eso es válido o no, hay que hacer algunos números, hay que controlar y hay que estar mirando, y esa es la tarea de seguir un protocolo. Bajemos todo lo que estamos hablando ahora. El proceso de medición, entonces, exige ceñirse a una metodología que no muchas veces se hace, y eso termina impactando en una calidad de medición precaria. Bueno, bajando un poco más a lo que nos ocupa, fíjense en pantalla, tenemos 8 mediciones efectuadas, probablemente con un calibre. Esto es un error del cuadro. Tengo que informar con qué instrumento de medición efectué estas mediciones, valga la redundancia. Calibre, por ejemplo. Y debo informar un dato muy importante de un instrumento de medición. Antes de decirlo, les pido que tomen ahora una virome y un papel y anoten lo que voy a decir. Adelante. Debo informar con qué instrumento efectué la medición, en este caso con un calibre, por ejemplo. Y además de informar del instrumento que estoy utilizando, debo manifestar la apreciación de un instrumento. Esto es muy importante.
La apreciación de un instrumento, sea este un instrumento de medición mecánico o un instrumento de medición electrónico, todo instrumento de medición tiene una característica entre tantas que se denomina apreciación, pero la apreciación es una característica de las más importantes del instrumento. Entonces pongan, les dicto, apreciación, 2 puntos. Apreciación, 2 puntos. Es la menor cantidad de determinada magnitud física que un instrumento puede medir e informar. Entonces, ¿qué es la apreciación? La menor cantidad que el instrumento puede medir. Pensemos en una regla graduada en milímetros, esas reglas de plásticos comunes que compramos en un kiosco, en una librería, en cualquier lugar. ¿Cuál es la apreciación de esa regla? Yo les pregunto a la clase. ¿Cuál es la apreciación? ¿Un qué? Un milímetro, ¿no? Profe, Exacto. puede ser como algo parecido a la resolución en electrónica que nos explicaban de un multímetro, por ejemplo? Bueno, Que era a la menor cantidad que puede medir. Exacto, sí. Se le llama apreciación más que resolución. Ah, perfecto, muchas gracias. O sea, el nombre técnico correcto en el campo de la metrología, porque la metrología es una de las ramas de la ingeniería. Así como hay médicos, por ejemplo, nefrólogos, que se dedican exclusivamente a los riñones, primero tuvieron que ser médicos. Nosotros todos vamos a ser ingenieros, pero después cada uno trabajará en la rama de la ingeniería que más le guste. Bueno, la metrología es una rama maravillosa que es la que trata todo lo que estoy hablando ahora. Es una especialización de la ingeniería. Pero en términos metrológicos, eso que vos llamás, bueno, se me fue el término, Resolución. resolución, en términos metrológicos lo correcto es que tú digas apreciación del instrumento, Muchas por más que gracias. sea un instrumento electrónico. ¿Qué estaba por comentarles? Les había hecho la pregunta que en una regla graduada en forma milimétrica, ¿cuál era la apreciación? Me dijeron bien ustedes 1 milímetro. Entonces, tú me dirás, pero ¿por qué es importante la precisión? Y porque eso de alguna manera me encuadra las posibilidades fácticas de utilización del instrumento. Es decir, por ejemplo, si yo te digo, midamos el diámetro de cabellos de 2 o 3 personas que tenemos enfrente nuestro, creo que lejos estaría en que podamos pensar como una posibilidad de realización de la tarea, la regla. No. ¿Por qué? Porque la magnitud física lineal del diámetro de ese cabello que quiero capturar no lo puedo capturar con la regla milimetrada, porque lo que menos puede medir la regla es 1 milímetro. Entonces tengo que recurrir en ese caso a un micrómetro o tornillo micrométrico, que es un instrumento para poder medir magnitudes lineales mucho más pequeñas que 1 milímetro. Entonces, lo primero que yo hago cuando voy a utilizar un instrumento de estas características es mirar cuál es la apreciación, qué es lo mínimo que el instrumento me puede ofrecer como respuesta a la medición. Profe, ¿es lo mismo que decir precisión? No es lo mismo que decir precisión. Y sobre el final de la clase, yo te voy a mandar una imagen que compara el concepto de precisión y exactitud, que es otro concepto, y la apreciación es un tercer concepto. La palabra concepto significa idea. Entonces, la respuesta a tu pregunta, la apreciación nada tiene que ver con la precisión. La precisión sería algo así como la capacidad que tu instrumento siempre te dé lecturas muy, muy ajustadas. No que por ejemplo, vamos a tomar el multímetro o voltímetro que hablaba el compañero recién. Vos no podés medir en un momento y te dice el aparato 24 voltios, en otro momento 28, 12, 15, 7, eso es un desastre, no es preciso. Pero si vos tenés el multímetro que te mide 24, 23, 25, 23, 24, 23, 25, 23, 23, 23, 24, es muy preciso. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si tenés medidas muy dispersas, te mide 24, salta a 48, viene a 2, es un desastre, no es preciso, es muy disperso. ¿Comprendés? Sí. Bien.
Ahora, este multímetro te mide 23, 24, 25, 23, 24, 25, está ahí. Oh, qué preciso, sí, pero resulta que estaba fallado porque la tensión verdadera son 12 voltios. ¿Te das cuenta? O sea, es muy preciso, pero no es exacto. Claro. Entonces, un instrumento tiene que ser preciso, no tener amplia variabilidad en sus resultados mostrados, pero también tiene que tener exactitud. Tiene que medir exactamente lo que quiero medir. Y la apreciación es lo mínimo que pueden medir. ¿Entendiste ahí la diferencia? Sí. Bien. Todo esto forma parte de la metrología. Pero no me quiero ir a explayar mucho porque no los quiero perder. A medida que vamos creciendo en la materia, nos vamos entendiendo y podemos ir hablando de distintos temas. Profe, Sí. buenas noches. Quería consultarle, me quedó ahí medio pensando. O sea que cada área, en cada área en la que uno aplique, en la que uno tenga en cuenta la precisión, siempre los cálculos son teniendo en cuenta los valores, o sea, ese pequeño intervalo, ¿o no? Sí. Teniendo en cuenta en qué sentido. Por ejemplo, yo tengo que hacer un cálculo y usando el ejemplo del multímetro. Y yo tengo un intervalo y me va dando ese intervalo. Y el aparato es exacto y preciso. Bien. Si yo agarro y hago los cálculos con eso, siempre los cálculos tienen que contemplar ese margen, ¿o no? Perdón que no sé si es muy Sí. tonta la pregunta, pero... No, no es tonta, es muy buena y la respuesta es sí, lo tiene que contemplar. Lo que te está faltando es cómo lo voy a contemplar. Pues yo te puedo decir, Claro, sí, es importante, hay que contemplarlo. Sí, bueno, y no me dijiste nada, ¿cómo lo hago? Mira, para responder tu pregunta voy a ir al resultado, me adelanto. Acá está el resultado del diámetro. Si ustedes se fijan, el resultado tiene dos números, ¿lo ven? Este número es el diámetro, 25 milímetros. Acá está la unidad. Y este otro número le llaman error. A mí me gusta llamarle incertidumbre, pero le llaman error. Si vos te fijás en términos matemáticos, este número, ¿qué indica? Vamos a decir primero lo siguiente. Lo que ustedes tienen en pantalla es pregunta de examen. Una pregunta de examen va a ser la siguiente. ¿Cuál es la forma correcta de expresar el resultado de una medición? Respuesta. Indicando el valor promedio y indicando el error asociado o incertidumbre. Además de la unidad. Porque si yo no indico la unidad, esto podrían ser pulgadas, por ejemplo, pero en realidad son milímetros. El promedio del diámetro es 25.18 aquí. Y el más menos 0,03 es el error asociado al proceso de medición, que a mí me gusta llamarle incertidumbre. Pero matemáticamente, desde el punto de vista matemático, veamos cómo se trabaja esto. 25,18 más 0,03 te va a dar a la derecha 25.21. ¿Me siguen? Sí, sí. Y Suma. restándole 0,03 me va a dar 25.15. Entonces, si tenés con qué anotar, vos tenés que formar un intervalo abierto cuyo extremo izquierdo sea 25,15, extremo derecho 25,21. ¿Qué significa? Que el diámetro verdadero de esta pieza vos no lo conocés, pero decís que está dentro del intervalo entre 25.15 y 25.21. Ahí adentro está el resultado de la medición. Ahora, vos vas a decir, bueno, pero ¿y cómo trabajo esto? Bueno, supongamos que tengo que comprar un cojinete de bolas, un rulemán, un rodamiento para este eje. Entonces yo voy a ir al fabricante y le voy a pedir un rulemán que esté dentro de este rango. Y me voy a encontrar con un problema. El tipo me va a decir, no, macho, no tengo eso. O te vendo un rulemán de 25 o te vendo uno de 26, pero no uno de 25, 18. Entonces, ¿qué haces? Te vas al torno y esto que es 25, 18 lo bajas a 25, por decir algo, ¿sí? En el protocolo de montaje del cojinete te va a decir a qué temperatura, con qué tolerancia, lo que tendría que ser el eje respecto del diámetro hembra del cojinete. Todo eso se dice, pero es para que tengan idea cómo se trabaja. Ahora, este número, ¿qué significa el error o la incertidumbre, el 003? Recuerden, este número, el error o la incertidumbre, nos habla cualitativamente de la calidad del proceso de medición. Me da una idea de la calidad del proceso de medición. En términos conceptuales, ¿qué sería deseable? Que esto valiera 0.
Porque cuando más grande es esto, pues menor es la cantidad, menor es la calidad. Porque al ser más grande este número, el intervalo se amplía, que era lo que hablábamos hace un rato. ¿Se dan cuenta lo que digo? Sí, sí. O sea que te daría mayor seguridad de Más, que estás confiando en el instrumento de medición. y no solo en el instrumento, en la aplicación correcta del protocolo, y tenés tipos a Claro. cargo tuyo que laburan seriamente. Y Ahora, un 0,03 de incertidumbre es un buen número, ¿no? excelente pregunta, excelentísima pregunta. Yo no puedo decir Dependiendo para nada. qué. Yo no puedo, exacto, yo no puedo decir nada. Por ejemplo, si estamos hablando de tecnología satelital, probablemente un 0,03 sea un desastre. Pero si estoy Claro, hablando de ingeniería civil, en donde voy a un pozo con una pala, hecho cal, mezcla, entonces 0,03 es una No, locura. claro. Es ser un demente hacer cálculos de ese tipo con eso, ¿me entendés? Tu compañero te dio la respuesta. Es relativo, depende de lo que vos buscas y depende de las exigencias del trabajo que estás haciendo, lo fino de la producción intelectual, digamos, y del proceso de medición que vas a efectuar. Si vos estás trabajando en un laboratorio de alta tecnología con microscopios electrónicos o con nanotecnología, imagínate, no podés andar ahí adentro los martillazos. Los procedimientos son mucho más estrictos y ajustados. ¿Me explico? sí, sí, muchas gracias. Bueno, bueno, sí, nos reímos, pero aunque vos te rías, el concepto No, queda. me dio gracia mi pregunta, era bastante obvia la respuesta, por eso me reía. Muchas No te gracias. creas, no te creas, no te creas, no te creas. Mirá, hay cosas que parece que son obvias, pero si no se preguntan como vos hiciste, y hiciste, perdón, y que dé lugar a que yo pueda explicarlo, no tan obvio, no te creas que es tan obvio. Ahora, volviendo al tema, este número habla de la calidad del proceso de medición que nosotros podemos llegar a tener. Muchas veces algunos procedimientos exigen que el error esté acotado, es decir, para que sean aprobados algunos trabajos es necesario demostrar que uno está cometiendo un error por debajo de la cota que se nos ha establecido. Entonces, la única forma de hacerlo es procesar las tareas efectuadas, proceder al resultado correcto de la medición y demostrar con eso que estamos dentro de lo que nosotros llamamos en ingeniería tolerancia. ¿Se entiende? Eh, Había una cosa importante que iba a decir aquí. Esto es, ya me acordé. Lo deseable sería que esto valga cero, pero eso es deseable como una entelequia, es decir, está dentro de mi cabeza, es lo ideal, es lo que yo puedo pensar, pero no lo puedo hacer, porque si valiera cero todo lo que estamos hablando, no, si pudiéramos arribar a ese error cero, no tiene sentido todo lo que estamos hablando, de hecho no se puede. Pero el concepto asociado que quiero transmitir es el siguiente. Cuando tú quieres que este número sea lo más pequeño posible, que traducido es demostrar que el error que cometes es muy pequeño y que tu trabajo es muy eficiente y demás, eso se traduce en muchísimo capital, en instrumento, en capacitación, en procedimientos, en demoras y demás. Se torna, lo digo en otros términos, achicar este número innecesariamente redunda en un factor dentro de la polinómica de costos muy, muy fuerte en el proceso productivo. Entonces, un ingeniero tampoco hace solamente estas cuestiones matemáticas, también está involucrado con ecuaciones económicas financieras y la posibilidad de achicar costos, porque a las empresas de la índole que fuere, lo que le interesa es producir y ganar dinero teniendo alta rentabilidad. Por lo tanto, la rentabilidad, que sería lo obtenido, la diferencia entre lo obtenido y lo que gasta para producirlo en todos sus ítems, se magnifica únicamente en la medida en que puedo reducir costos. De allí los accidentes aéreos y tantos muertos, ¿me entienden? Porque se acorta y se trata de bajar los costos a cualquier precio, y Argentina es un país bananero. Volvemos para atrás. Entonces, en este caso particular que pretendemos calcular el diámetro de un cilindro, lo que hemos procedido es a determinar 8 mediciones, es decir, 8 veces hemos efectuado la medición de diámetro, también de longitud, porque vamos a necesitar el diámetro y la altura para determinar el volumen. Explico cómo. Con el diámetro tú puedes calcular el área de ese cilindro, el área del cilindro, que sería la tapa, el área de esa tapita, del cilindro circular, la vas a calcular como pi sobre 4 multiplicado por el cuadrado del diámetro. Ahí necesito el diámetro. Una vez que tengo el área, al multiplicarla por la longitud, tengo el volumen. Área por longitud, área por altura, volumen del cilindro.
Entonces, si ustedes se fijan, en cada una de las mediciones efectuadas, el instrumento dio algunos valores repetidos, por ejemplo, el 25.2 repitió 4 veces, algo similar con el 25.1, y hay un 25.3 allí aleatoriamente colocado. Pero el instrumento, más allá de los números y cuántas veces se repiten en frecuencia, muestra claramente que hay variabilidad en las lecturas. Múltiples causas para esa variabilidad no las voy a repetir. Con estos números se construye algo que se llama el histograma, que es una representación gráfica de frecuencias. Por ejemplo, el histograma a mí me dice que el valor 25.2 tiene una cadencia o una frecuencia de repetición de valor 4, se repite 4 veces y así los otros valores. Esta curva de distribución de frecuencias generalmente responde a unas variaciones en cuanto a su topología, en cuanto a su forma, que no se habla acá en el práctico, no viene al caso, pero se las cuento, que es una tipología binomial que se llama, que es básicamente por la fórmula, por la forma, perdón, pero generalmente tiene forma de campana de Gauss. Cuando ese es el caso, la estadística nos enseña un camino matemático de procesamiento de las mediciones a los fines de obtener el resultado que veíamos hace un rato. ¿Cómo se hace? Primer paso. El primer paso es calcular el promedio. ¿Te puedo preguntar algo antes que avance? Dígame. Un histograma, eso que vimos recién, ¿es una representación gráfica de qué? Un cuadro de distribución de frecuencias. Nos va a dar una curva de frecuencia. ¿Cómo se construye? Tomás el punto medio acá, el punto medio acá, el punto medio acá, y los unís con una curva. Lógicamente, para obtener una curva de distribución de frecuencia, tengo que tener una nube de puntos, es decir, una cantidad de mediciones mucho más grande que esta, para que al ajustarse esos intervalos y al tener mayor cantidad, yo pueda tener una representación más clara de la curva. Esto que estoy diciendo respecto al histograma no lo voy a tomar en el parcial, solo lo informo. No me interesa tomar eso. El primer paso en un proceso de medición en cuanto al procesamiento de los datos es calcular el promedio. Al diámetro, generalmente en ingeniería nos reservamos la letra phi, es usual para los diámetros, pero podría ser la D mayúscula, lo que ustedes quieran. Ahora lo importante es, voy a agrandar un poquito, lo importante es que le hacemos una rayita arriba. Con esa rayita nosotros hacemos referencia a que es un valor medio o valor promedio. El promedio aquí es 25,18. 25,18 es el promedio de todos estos valores, desde el punto de vista matemático. Así como cuando vos tenés dos parciales y sacás el promedio de una sola nota, aquí tenemos el promedio aritmético o valor medio matemático. Ahora, desde el punto de vista estadístico, ¿qué representa el promedio? El promedio, o valor medio, es una medida de posición desde el punto de vista estadístico y es la más representativa de todas las medidas que hemos estado tratando. Esa es la importancia del valor medio. El valor medio es la más representativa de todas las medidas involucradas que le dan lugar. ¿Cómo se calcula? Se suman todos estos valores y se divide en 8. Por eso fíjense que la sumatoria de estas 25 lecturas es 200 y pico, y esa sumatoria 200 y pico dividido el número de mediciones me da el promedio. Segundo paso, aplicamos esta fórmula. ¿Cómo se aplica? Miren, presten atención acá. 25,18, que es phi barra, menos phi 1, 25,2, es el resultado al cuadrado. Sumatoria. Más, vamos de nuevo, 25,18 menos phi 2, 25,2, phi sub i es phi 2, 25,2, el resultado de la resta al cuadrado, más phi raya, menos el phi 3, vamos a la tabla, phi 3, el resultado al cuadrado, más, y así siguiendo 8 veces. Es decir, esta sumatoria tiene 8 términos, dividido n menos 1. N es el número de mediciones, 8, menos 1, 7. Realizo esta operación matemática y obtengo el sigma. Se llama desvío estándar o error medio cuadrático de una medición, o error medio de una medición como le han puesto aquí. Error medio cuadrático de una medición
o desvío estándar. Presten atención. Pueden encontrar en algún lugar una fórmula como esta que dice n en lugar de n-1. ¿Por qué es eso? Porque cuando yo trabajo con el universo, es decir, ¿qué significa? Que si hice 8 mediciones, el universo mío es 8 mediciones. Estoy trabajando con todos los números. Corresponde trabajar aquí con n, en lugar de 7, 8. Pero, si en realidad, en lugar de ser una sola pieza, hubieran sido 1.000.000 de piezas a las cuales le estoy tomando el diámetro, yo no puedo pasarme 2 o 3 años midiendo 1.000.000 de piezas. De ese 1.000.000 de piezas, que es el universo, yo tengo que extraer una muestra representativa. Por ejemplo, 8 piezas. Y medirle a esas 8 piezas aleatorias el diámetro. Y veo que están fabricadas diferentes. Entonces, como yo estoy sacando 8 piezas de ese 1.000.000 de piezas, trabajo con una muestra del universo. Cuando yo trabajo con una muestra del universo, en la fórmula utilizo n-1 en el denominador. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, profe. Eso es por si ven alguna fórmula de esta en donde aparece n solito. Cuando aparece n solito es porque estás trabajando con todos los números que has medido. Cuando pones n-1 es porque estás trabajando con alguno de los números asociados a lo que se llama una muestra representativa. ¿Qué sería una muestra representativa? Bueno, una muestra no viciada. ¿Y qué sería una muestra viciada? Y si vos tenés un problema en el hígado y te tienen que hacer una biopsia, el médico no va a ir a sacarte un pedazo de riñón, porque no es representativo. Bueno, una vez que tienes el valor de sigma, a sigma lo divides por la raíz cuadrada del número de mediciones y te da este valor que se denomina error, error medio del resultado. Entonces ahora juntás el error medio del resultado junto con el promedio y esta expresión, adicionándole la unidad para informar cuál es el sistema de unidades utilizado para medir. De esta forma expresamos el resultado correcto de una medición. Esta es la manera correcta de expresar el resultado de la medición. Expresar la unidad, en qué sistema de unidades estamos, el promedio y el error asociado al proceso de medición, que habla de la calidad del proceso de medición. Profe, yo tengo una duda, a lo mejor Sí. medio tonta, pero poner los milímetros después del 25.18 es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que acá tendría que ir entre paréntesis esto para decir que los milímetros está asociado a estos dos números. Pero no lo ponemos acá, lo ponemos al final. Bueno. Bueno, para la longitud lo mismo. Calculamos el diámetro, calculamos el desvío estándar, el error asociado y expresamos el resultado correcto de la medición. Ahora bien, no hay que perder de vista lo que pretendíamos, que era el volumen. Acá tenemos la altura del cilindro y tenemos el diámetro, pero no tengo el volumen. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Presten atención. Para el cálculo del volumen, como dije recién, es el producto del área por la longitud o por la altura. El área es pi sobre 4 diámetro al cuadrado. Miren el error acá, 26,16, y el resultado había sido 25,18. Hay un error allí. Pero bueno, pi por el diámetro promedio, este es el valor promedio elevado al cuadrado sobre 4, allí tengo... Ah, no, perdón, esto es el cálculo del área, me rectifico, me equivoqué yo. ¿O no? No me equivoqué, han puesto el diámetro mal. Bueno, calculamos el área con esta expresión multiplicado por la altura y tengo el volumen. A ver si esta es la altura. Sí. ¿Me siguen, chicos, lo que han hecho acá? Había Sí. entendido que... Ah, sí. ¿Lo puede repetir de nuevo, profe? El volumen es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado por la longitud. Este diámetro al cuadrado es este. Ah, entonces el volumen no es área por longitud. Y sí, esto es área, Ah, eso es área, perdón. claro. Y esto es L, 58. Entonces, como el diámetro y la altura están en milímetros, el resultado del volumen es milímetros cúbicos. Pero ahora viene una cuestión. El volumen no se mide, en este caso,
con un instrumento que me dé la lectura en forma directa. Entonces en mediciones hay lo que se llama mediciones directas e indirectas. En este caso el volumen es indirecto, porque lo que realmente yo mido en forma directa son diámetros y longitudes, altura del cilindro. Y a partir de estas mediciones directas de diámetro y longitud, construyo con una fórmula un resultado de una medición que pretendo, que es el volumen, medición indirecta. Ahora, en el procedimiento anterior nosotros determinamos el error asociado al diámetro y a la longitud. Veámoslo. El error asociado a la longitud, y construimos y determinamos el error asociado al diámetro. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el error asociado al volumen? Porque aquí yo tengo el error del diámetro y conozco el error de la longitud, pero pretendo el error del volumen. Y hasta acá tengo el volumen, pero ¿qué error tengo al calcular este volumen? Se aplica una fórmula, que es la que ven en pantalla, que me permite conocer el error del volumen. Esta es una fórmula en términos de derivadas parciales, un concepto matemático que ustedes no lo tienen, lo van a saber recién en análisis 2, y no tiene sentido que yo me explaye al respecto. Desarrollando este concepto matemático llegamos a esta fórmula. Ustedes me dirán, profe, ¿cómo voy a hacer en el parcial? Si yo te tomo esto en el parcial, te voy a dar la fórmula, no te preocupes. Acá lo único que muestra el práctico es que existe una herramienta matemática y una metodología para poder formar o generar aquella formulación matemática que me va a dar el error asociado. En este caso al volumen. Pero comprenderás que en física o en ingeniería nosotros no medimos solamente en volúmenes, medimos muchas otras cosas. Por lo tanto, depende de cada fórmula que yo utilice, la construcción de aquella formulación matemática que me permita calcular la incertidumbre del error. Esto que estoy diciendo excede los conocimientos que ustedes tienen en este curso y por lo tanto solamente me puedo remitir a decirles que existe esto y que se hace, que hay una forma de resolverlo, pero que a la hora del parcial, si lo voy a tomar, yo se los voy a dar. Aclarado el punto, voy a lo siguiente. Fíjense que el cálculo del error en el volumen, en este caso de esta fórmula, se construye así. Miren, el valor phi y L, que figura acá, phi, L y phi, son estos. El promedio de phi, el promedio de L. Vamos a la fórmula. ¿Qué es delta phi? ¿Qué es delta phi y qué es delta L? Los errores. Error del diámetro, error de la longitud. Es decir, error de la longitud, esto es delta L, error del diámetro, esto es delta phi. Entonces, esta fórmula se construye en términos de el error del diámetro, el error de la longitud, diámetro y longitud promedio. Por lo tanto, como esta fórmula está en términos de los valores promedio de diámetro y longitud y de los errores asociados a estas dos magnitudes físicas, lo que me produce no es un zapallo, sino el error asociado al volumen. Termino con esto. Realizado el cálculo matemático hiper sencillo que se indica aquí, obtengo un número. Ese número es el que acompaña al error en el volumen. Entonces, fíjense que el resultado correcto de expresar el volumen es a través de un volumen promedio que proviene de los promedios de diámetros y longitudes, valores promediados y obtenidos y hablados ya, más o menos el error asociado al proceso de medición. Criterio de ingeniería. Un criterio de ingeniería usual en ingeniería civil, no así en mecánica o aeronáutica, es un 5%. Es decir, si yo obtengo resultados comprendidos dentro de un error no más allá del 5%, puedo dar, en términos generales estoy hablando, ¿no? Puedo dar como sentado que estoy dentro de una solución correcta de la problemática que estoy ensayando. ¿Cómo hago para interpretar el orden de magnitud de este error? Bueno, antes de hablar de eso, creo que mientras estaba hablando recién alguien me quería hacer una pregunta. Escucho. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué está en centímetros cúbicos si estábamos hablando de milímetros cúbicos? Porque probablemente tiene un error. No he controlado, yo no sé. Es muy buena tu pregunta, porque aparentemente acá entró en milímetros, ¿ves? Entonces acá en centímetros, y porque tiene un error.
Está mal. Ah, es un error. Yo pensé que me había saltado una parte. No, para nada. Celebro que estés atenta y que te plantees esa pregunta. No, no creas en todo lo que ves. Controlalo vos. Bueno. Vamos juntos. 29, no importa si centímetros o milímetros. ¿Cuánto es el 10% de 29? 2,9. 2,9. ¿Y cuánto es el 10% de eso? O sea, el 1%. 0,29. ¿O no? Sí. Sí. Bueno, 0,29. Y miren el número que tenés acá. 0,09. O sea, estás por debajo del 1%. Esto es una medición, pero excelente. Claro, es bastante la diferencia. Claro, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para valorar, digamos, si el error que estoy cometiendo es grande o no? Y bueno, voy a comparar el error que cometo con lo que pretendo. Estoy por debajo del 1%, es más que bueno. Y acá viene una cuestión muy importante que les quiero decir que me acabo de acordar ahora. Vamos a tomar esto. Miren, vieron que acá el error en la medición de la longitud me da 0,04 milímetros, ¿verdad? Bueno. Imaginemos por un momento que la apreciación del instrumento de medición es 0,1. Lo que corresponde colocar acá no es este número. Lo que corresponde colocar acá es la apreciación del instrumento, 0,1. Eso título informativo nada más. Cuando el valor calculado del error está por debajo de la apreciación del instrumento, informo acá la apreciación del instrumento, salvo indicación en contrario. Bueno, mis queridos amigos, hasta acá lo que corresponde al práctico de mediciones. Esto lo voy a subir en la ¿cómo se llama? En el grupo. Y la clase próxima lo que vamos a estar haciendo es estática, para que ustedes puedan ir adelantándose en la temática. Yo le voy a subir 2 guías de Catán, esta que tiene la de mediciones y la otra que tiene lo mismo pero carece de la parte de mediciones, pero están los ejercicios marcados de estática que tienen que resolver. La clase que viene yo voy a trabajar sobre ejercicios de estática. Les pido que puedan ir viendo de la parte teórica o de alguna otra fuente a qué se dedica la estática y cuáles son los ejercicios que resuelven, como por ejemplo un ejercicio como el que está aquí, y en la guía de Catán hay otro que también lo explica muy bien. Les pregunto, ¿con quién tienen clase teórica? Royman. Con Mirta. Mirta Royman. Con Mirta. Bueno, mándenles mis saludos. Muy buena profesional. Escúchenme, ¿qué tema están viendo ahora con Mirta? Este lunes terminamos estática. Perdóname. En la clase pasada vimos cantidades y magnitudes. Correcto. Esto tiene que ver con la parte de mediciones. Vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? Anterior a eso vimos óptica. Bien, ya lo dio el ingeniero Guzmán. Fantástico. Y hasta ahí llegaron. Y un poco de Igual no momento vimos una fuerza. mediciones en el teórico. No vimos mediciones. No importa. estática. No, pero se relaciona. Se relaciona y ya lo que no vieron de mediciones lo acabo de dar yo esta noche en el teórico. Quédense tranquilos. Si entendieron bien, no van a tener ningún problema. Además, creo que estábamos grabando la clase. Sí, está grabándose. Voy a poner pausa un rato.